Ya de todo lo que hablaron, creo que ya se acabó el tiempo mío también, ¿ah? Bueno, le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por todo lo que está pasando y lo que está sucediendo en nuestra iglesia, porque Él es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros, ¿sí? Y esta iglesia está creciendo aquí adentro y está creciendo allá afuera, ¿verdad? Porque todos esos niños que han sido alcanzados para Cristo, pues es una iglesia, es parte de la iglesia, ¿sí? Entonces es lo bueno, ¿verdad? Vamos a orar para iniciar el sermón del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso, Padre. Tú eres un Dios que hace misericordia, da vida a cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú, Señor, hagas la obra en cada corazón de mis hermanos, en el corazón mío, Padre. Úsame en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que hable en esta tarde, Señor, porque no es fácil estar aquí enfrente, predicar tu palabra, Señor, pero tú eres el que habla, Señor. Tú eres el que nos usa, Señor, para poder darle información de tu palabra a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Usa mi boca, mis labios, Señor Jesús, por favor, que tú seas hablando, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Había una persona, bueno, a lo mejor esta historia o ¿cómo le podemos llamar? Relato a lo mejor ya lo han escuchado, pero llega una persona al aeropuerto y esta persona llega, se sienta en la mesa de un restaurante en el aeropuerto y llega y empieza a comerse unas galletas. Y al lado de él estaba un ladrón ahí, porque también se empezaba a comer sus galletas. Entonces, cuando se estaba comiendo sus galletas en ese momento, la señora ponía una cara así de molesta. Pues todo el mundo se podría enojar, ¿verdad? Como seres humanos nos podemos enojar que se estén robando mis galletas. Y pongo mi bolsa y le mete la mano, pues se está comiendo mis galletas y yo también comiendo mis galletas, pues se enojarían, ¿verdad? Y más en el tiempo de COVID, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar que meta la mano ahí, verdad? Pues sí, estaba molesta la señora y mientras el ladrón, uno sacaba la galleta, se la comía, el ladrón sacaba la galleta, se la comía, quedó la última galleta. En el momento que quedó la última galleta, este ladrón sonriente, nunca se molestó, estaba contento, tenía una cara feliz, contenta, y la señora enojada, molesta, y se quedó pensando la señora en ese momento, pues ahora qué va a hacer el ladrón, que da una galleta. Pues el ladrón mete la mano, saca la galleta, parte la galleta, le da la mitad a la señora y la otra mitad se la come, ¿sí? Entonces en ese momento cuando se la come, la señora se para muy molesta, se va, no le dijo nada al ladrón, pero se fue enojada, se fue molesta, llega porque ya era el momento de que saliera su avión, se sube al avión y en el momento que se sube al avión, mete su celular, sus cosas a la bolsa, porque pues tenía que, y de repente iba a sacar algo de la bolsa y encuentra las galletas. ¿De quién creen que se comió las galletas ella? Del ladrón, ¿verdad? ¿Y quién es la que se molestó? Entonces la señora en ese momento se quedó pensando, ¿no? Dijo, pues ahora, pues ya ni cómo regresar a pedirle disculpas porque ya el avión había salido, ¿sí? En esta tarde vamos a hablar acerca de la benignidad y la bondad. Benignidad y bondad. Disculpen a veces mi forma de hablar. ¿Sí? Y vamos a Gálatas 5:22, por favor. Pero vamos a iniciar desde el 16. Nosotros, hay dos tipos de frutos. El fruto de la carne y el fruto del espíritu. Y parte del fruto del espíritu es la benignidad y bondad. ¿Sí? Estas dos palabras a veces son difíciles de explicar, a veces son difíciles de comprender, poderlas llevar a cabo, ¿sí? Pero
Estas palabras están dentro, es parte de los frutos del Espíritu Santo. Son parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, pero también está el fruto de la carne, ¿sí? Ahora, el fruto del Espíritu Santo, todos los hijos de Dios lo tenemos, ¿sí o no? Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos los frutos del Espíritu Santo. Porque hemos creído en el Señor Jesucristo y se deben, tenerlos y llevarlos a la práctica, que es lo más correcto. ¿Por qué? Porque podemos tenerlos, pero no practicarlos, no llevarlos a la práctica. Y una parte es la benignidad y la bondad. ¿Y qué dice? Vamos primeramente en el 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Manifiestos son las obras de la carne. Y aquí vemos la lista, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, vemos esta primera parte. Esta primera parte, este fruto, lo teníamos cuando nosotros no creíamos en el Señor Jesucristo. Estos frutos los practicábamos todos los días. Estos frutos los llevábamos a cabo, ¿sí? Pero el Señor, cuando llega a nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? Habla acerca, en el 21, dice, manifiestos son las obras de la, ¿en cuál nos quedamos? Más el fruto del 22, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estos son los frutos que el Señor nos puso cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, vamos viendo ahora, dice esta parte, por la palabra benignidad, proviene del término griego kretos, que significa afabilidad. Una persona afable es de temperamento suave, tranquilo y pasible. También abarca la ternura, la compasión y la dulzura. Entonces, esa es parte de la benignidad. ¿Sí? Otra parte de la benignidad habla de que la persona tiene la naturaleza de ser bueno también. Ser bueno. ¿Sí? Por otro lado, la palabra bondad proviene del griego agatausune, así como se suena. Y significa rectitud en el corazón y en la vida en los motivos y en la conducta. La bondad es la práctica, el hacer o la expresión de la benignidad, que es el sentir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La benignidad es lo que somos, lo que sentimos. Y la bondad es lo que practicamos. ¿Sí? Lo que llevamos a cabo, la acción. Vamos a decir, el Señor Dios es bueno. Vamos al Salmo. Acá hay. Más adelante. Salmo 8:1, por favor. Salmo 8:1.
Mientras buscan el Salmo 8.1, vamos viendo que la bondad, y cuando inició en el huerto del Edén, Adán y Eva pues eran bondadosos, eran benignos. ¿Por qué? Porque no había pecado todavía. Pero ¿dónde se pierde? Cuando ellos cometen pecado y entonces toman el siguiente fruto que habíamos visto, y entonces el mundo está contaminado con ese fruto. Está contaminado con ese fruto. ¿Y hasta cuándo todos empezamos a tener el fruto nuevamente, estos dos frutos en nuestra vida? Cuando Jesucristo llega a tu vida. Cuando Jesucristo llega a tu vida, entonces pones a práctica este fruto. ¿Qué dice el Salmo? Caray. No. Estoy viendo, perdón, discúlpenme. Equivoqué. Perdón, es Salmo 34:8, ya. Es que había muerto las hojas al revés. Salmo 34:8, ahora sí. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Salmo 34:8, ¿qué dice? Amén. Gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Ajá. Entonces, ¿Dios qué es? No va a ser bueno, Él ya es bueno. ¿Es su naturaleza es qué? Bueno, ¿sí? Es como el agua. La agua moja, pero su naturaleza moja, porque es agua, ¿sí? Así. La benignidad igual, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la benignidad en nuestras vidas, ¿qué pasa? El amor, ¿vamos a demostrar qué? Amor. Ajá. Vamos a estar amor con las obras. Vamos a demostrar paciencia. Vamos a demostrar mansedumbre. Vamos a demostrar fe. Porque ya eso está en ¿dónde? En nosotros. Ya eso vive, nuestra naturaleza ya es eso en nuestra vida. Ya, nosotros ya no podemos decir que no tenemos dignidad, sino que ya lo tenemos. Y ahora lo que necesitamos es ¿qué? Practicarlo, poner en práctica. Es lo mismo que estamos viendo ahorita con lo del CDI, o bueno, Construyendo Vidas, pero ya no se llama acá CDI, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo voy a demostrar esa benignidad con los niños? ¿Cómo voy a demostrar esa benignidad allá, o bondad? Porque la benignidad y la bondad van de la mano, ¿sí? Van de la mano, no van separadas, van juntas. Entonces, el momento que van juntas, yo ya tengo amor, voy a dar amor. ¿A quién? A las demás personas. ¿Sí? Ya tengo perdón, porque eso ya está en mi vida. Tengo que perdonar. ¿Sí? Ya no puedo decir, es que voy a ver si puedo perdonarte. Yo no voy a ver si puedo amarte. Voy a ver si puedo hacer esto. No, porque ya lo tengo en mi vida, en mi naturaleza, lo tengo que llevar a cabo. Cuando tú estabas en el otro fruto, ¿qué hacías? Tú practicabas eso, practicabas el pecado. Y en ese momento que tú practicabas el pecado, no te costaba hacerlo. Ya lo llevabas a cabo, lo ponías en práctica. Lo mismo, la benignidad es lo contrario del pecado, de las cosas del fruto, del otro fruto. Entonces tú como tener benignidad en tu vida, tú ya lo tienes que poner en práctica. Ya es como cuando vas a comer. Ya tu naturaleza es, en tu carne es que pues vas a estar comiendo. Así. Ajá. Tienes hambre y ya comes.
lo mismo vas a dar, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos bien importantes, vamos a la Biblia también, cuando los escribas y fariseos movidos por un espíritu de aparente justicia, trajeron a la mujer adúltera, ¿no? Ante Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Cómo demostró ahí la misericordia con esta mujer? Sí, miren, vamos a Juan 8:1, ahora sí. Otra cosa, antes de leer este versículo. Nosotros podemos demostrar, cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, podemos demostrar una bondad falsa, una benignidad falsa, ¿sí? Por ejemplo, llegas a un trabajo y tú para pedir trabajo, para que te den el trabajo, ¿cómo llegas? Muy amable. Hasta se muestra mucho amor con las personas, muy respetuoso con las personas que están ahí. Y cuando tú llegas, ellos dicen, oh, qué persona tan respetuosa, mira, esta persona sí vale la pena, tiene un currículo muy bueno y es una persona muy, muy preparada y habla muy bien y está muy bien para que esté aquí en la empresa. ¿Y qué sucede? Cuando no tiene a Cristo, nomás lo hizo ¿para qué? Para poder entrar. Y a lo mejor durante el trabajo continúa haciendo lo mismo. Pero fuera del trabajo es el diablo completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su vida. No tiene verdaderamente ese fruto del Espíritu. A ver, ahora vamos a Juan 8:1. Dice, el 8:1, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentando, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistirán en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Imagínense en ese momento cómo estaban esas personas que querían apedrear a esta mujer. Querían matarla por la situación del pecado que tenía. Pero vemos más adelante qué es lo que dijo el Señor. ¿Dónde están esas personas que que te quieren golpear, no? ¿Y qué hizo el Señor? Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿qué demostró ahí el Señor? Esa bondad, ¿sí? Porque Él ya es misericordioso y demostró y aplicó la misericordia a esa persona. Porque Él ya es misericordioso. Nosotros debemos de ser ya misericordiosos y aplicar la misericordia. Debo de aplicar el amor, como decíamos, ¿sí?
Entonces, en este caso, yo necesito allá irlo poniendo en práctica. Porque a veces nosotros decimos, bueno, tengo yo el fruto del Espíritu Santo, yo soy hijo de Dios, pero de repente nos sale esos pecados dentro de nuestro corazón. Enojo, ira, contienda, disensiones, que ya no los debemos de tener, que no debemos de ya practicarlos. Pero sale eso de nuestra vida. ¿Por qué será? Lucas 10:25. Vamos a Mateo 19:14 primero. Esta es una de las cosas también bien interesantes en Mateo 19:14. Dice, en un tiempo en los que los niños no eran valorados, en el contexto bíblico, en el tiempo de Jesús, a veces los niños no eran considerados, así como las mujeres no podían a veces entrar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque nada más los hombres podían entrar al templo. ¿Sí? Los niños también no se les podía considerar mucho, pero ¿qué dijo el Señor en ese momento? ¿Qué dice el Señor en Mateo 19? Ahora, tú y yo, ¿cómo estamos impidiendo que los niños vengan a Jesús? Nomás, piénsalo, hermano, analízalo tú, ¿cómo no has permitido que un niño venga a Cristo? ¿Cómo? Yo no te voy a dar la respuesta, porque tú lo sabes. Tú la debes de saber en qué momento no has permitido dejar venir a un niño al Señor. ¿Sí? En este tiempo, como había dicho, no se les permitía tanto a los niños, y Jesús les dijo, dejad venir los niños a mí. No se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. No solo los valoró, sino que les puso como modelo para entrar al reino de los cielos. Los puso como modelo. Si nosotros no nos hacemos como niños, la bondad te lleva a ser amoroso, cariñoso, amable. Entonces, persona buena, sabemos que solamente bueno, dice la palabra, que el único bueno, ¿quién es? Dios. Pero nosotros no podemos ser buenos cuando tenemos a Cristo, ¿no? Demostramos eso, porque dice la palabra, ser imitadores ¿de quién? ¿De quién vamos a ser imitadores? De Cristo. Entonces, si yo soy imitador de Cristo, yo voy a permitir que los niños vengan a Cristo. Una de las cosas que podemos decir, ¿cómo puedo dejar que vengan? Una vez yo les dije, hermanos, si tú no puedes ir con tus pasos, ve con ¿qué? Con tus pesos. Dirás, ¿para qué voy a dar dinero? ¿Para qué voy a dar mi dinero y más a un proyecto que pues yo mejor me lo gasto, ¿no? Pero ese dinero que tú puedes dar al proyecto Construyendo Vidas, ese dinero va a ayudar a un niño a que conozca de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese dinero va a ayudar para muchas cosas dentro del proyecto. ¿Sí? Al patrocinar a un niño, a un niño, ¿cuánto están pidiendo la patrocinación? Como 400 pesos al mes. No puedes dar al menos 100 pesos al mes para darles de desayunar a los niños. ¿Por qué? Porque hay otras personas que dentro del proyecto, hermanos, dentro del proyecto están dándoles el otro alimento, que no nomás es el alimento
físico, sino el alimento ¿qué? Espiritual. Y ese alimento espiritual también, porque se tiene que dar dentro de este proyecto. Cuando Cristo iba a predicar la palabra, ¿qué es lo que pasaba? Jesucristo, en el Monte de los Olivos, ¿qué sucedió? ¿Cuánta gente llegó y cuánta gente qué? Les dio de comer. ¿Por qué iban esas personas? ¿Por qué iban esas personas? A escuchar su palabra. Pero Dios les daba de comer. No multiplicó los peces y los panes y les dio de comer. ¿Y qué nos enojaban a veces los apóstoles? Y a veces nosotros nos enojamos. Entonces, ¿dónde está la benignidad en nosotros? ¿Dónde está la bondad en nosotros para que nosotros podamos darle de comer a un niño? Física y ¿qué? Espiritualmente. Permite que un niño venga a Jesús. ¿Sí? Permite. Entonces ya te diste cuenta, cuando tú no das, le estás prohibiendo la entrada. Y no estamos diciendo que estás comprando la salvación, no. Tú no le estás pagando para que sea salvo, no. De eso no estamos hablando. Le estamos dando porque nosotros, como somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dar. Una de las cosas es que dar, sin recibir a nada, ¿qué? A cambio. Dar. ¿Por qué tengo que dar, hermanos? La benignidad nos habla nuevamente que yo ya dentro de mí, ya está el de dar. ¿Sí o no? Y la bondad, ¿para qué me sirve? Para aplicar. Entonces, lo mismo decía una vez el pastor aquí, oigan hermanos, yo no quiero de sus ofrendas, yo no quiero de sus diezmos, decía el pastor, yo gracias a Dios, el Señor me ha dado, y hemos visto, el Señor lo ha sacado. ¿Acaso la iglesia pagó tantos millones de pesos para pagar lo de su esposa? A lo mejor se abonaron, pero no pagaron todo, ¿verdad? Pero sí les voy a decir que tenemos que dar. ¿Y cómo? Y se los digo, a mí me ha costado. Y gracias a Dios he aprendido. Estoy aprendiendo. Y no me vanagloreo, hermanos, sino le doy la gloria a Dios porque aquí estoy aprendiendo que la benignidad es que yo ya soy persona que ya lo tengo en mi ser, yo ya tengo eso en mi ser, entonces yo ya tengo que aplicar eso que tengo en mi ser. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo lo que Dios quiere que se haga en su iglesia. La naturaleza de Dios está. Ajá. La naturaleza de Satanás. Exacto. Exacto. Entonces, ahora, por eso, ¿qué fruto tenemos? Cada quien. Por eso les digo, los hijos de Dios, ¿qué tenemos? El Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Y los hijos de Satanás, los frutos de la carne. La pregunta es, ¿de qué lado estás? Y no es que yo estoy aquí en la iglesia, hermano, y pues vengo a la iglesia, estoy aquí, soy cristiano y Y sí, hermano, tus frutos te conoceré. Ajá. Yo creo que todos los ministerios son importante. Yo no estoy diciendo que nada más el ministerio de los niños es importante, hermanos, sino que también el ministerio de la alabanza, el ministerio de los niños, el ministerio de evangelismo, el ministerio pastoral, todos los ministerios que están dentro de la iglesia son importantes. Ajá. Pero ahorita se necesitan manos
en el ministerio de los niños. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante? ¿Sí? Otra de las cosas, Lucas 10, 25, 37. Lucas 10, 25, 37. Yo no sabía que Josué, ahorita esto que dieron su informe, yo no sabía que iban a dar informe ni nada. La palabra del Señor me dio esto. Sabía que esto iba a pasar. Pero tenemos que aprender, hermanos, como iglesia, a dar. ¿Ya lo tienen? A ver, ¿quién lo puede leer en voz alta y que se entienda? No como leo yo. Usted sígale. Acciones. Ahí viene la acción. ¿Qué dijo? Ve y haz lo mismo. ¿Cuántos samaritanos están caídos? ¿Sí? ¿O cuántos están en el camino tirados y no los hemos recogido? ¿Cuántos están tirados y no los hemos recogido? Estamos hablando en general en el aspecto de que aparte de los niños, hay otro ministerio de evangelismo, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahora, lo que se tiene que hacer, hermanos, llevar a cabo el proyecto de evangelismo a hacer un alcance a las mamás o familias de CDI. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hace rato estaba diciendo el hermano Marcos, se necesitan manos. A lo mejor no vas a estar adentro del CDI, me equivoco, bueno, CDI, ahorita, pero no vas a estar en el CDI, ¿no? Pero tú puedes apoyar a ir a evangelizar una familia de las mamás o familias del CDI que no han sido evangelizadas, para que sean alcanzadas. Entonces, hermanos, esos son los caídos. Entonces, esos son los que tú tienes que alcanzar. Son los que tú, entonces la acción, si tú decía, pues yo conozco la ley, yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo, perfecto, pero lo amas de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque no hay acción en tu vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Acción. Llevar esto a las personas de allá afuera. La palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres benigno? Dentro de ti, dices tú, es que, hermano, pues yo no sé evangelizar. ¿Conoces la palabra? Sí. ¿Y qué dice la palabra? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y no te está diciendo
¿qué? No, no te está pidiendo permiso, hermano, sino que vayas y lo hagas. Te está dando una orden porque tú ya sabes hacerlo. Porque tú tienes la palabra en tu vida. Ya, ¿eres benigno? Tú ya lo tienes dentro de ti. Ahora ponlo en práctica. Sé bondadoso. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesucristo? Bajó del cielo. ¿Y qué dice Juan 3:16? Y es un versículo que todo el mundo se lo sabe. A ver, ¿quién se lo sabe? Porque de tal manera que, para que toda que, más que, luego, y el que no creyere, ¿sería qué? Condenado. Y entonces, ¿lo has creído tú? Entonces Dios te ama. Dios nos ama, pero ese amor ya te lo entregó en tu vida. Ahora ponlo en práctica y lleva ese mensaje del evangelio allá arriba, allá afuera, hermano. Entonces, si no sabías que era benigno, eso es, hermano. Si no sabías que era bondad, eso es. ¿Tú ya lo tienes? Ahora ponlo en práctica. ¿Sí? Efesios 5:1. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿qué dice? Sed pues imitadores ¿de quién? De Cristo. No te está diciendo imitadores de Pablo, no te está diciendo imitadores de quién, de Juan, de Pedro, no. Está diciendo imitadores de quién, de Cristo. ¿Por qué imitadores de Cristo? Porque la benignidad está en tu vida. ¿Por qué? Porque la bondad está en tu vida. Y mientras la bondad y la benignidad está en tu vida, tú tienes que llevarlo a la práctica. Poner en práctica lo que Dios te ha dado. ¿Sí? El símbolo del cristianismo no es una señal exterior, ni tampoco una cruz o una corona que se lleven puestas, sino que es aquello que revela la unión del hombre con Dios. Por el poder de la gracia, por la gracia y la misericordia de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Somos salvos por medio de la fe, por la gracia, por ese regalo que Dios te dio. Entonces, Dios ya te rescató. Entonces, tú ya eres parte del reino de los cielos. Entonces, tú ya no eres parte de las tinieblas. Tú ya no debes de vivir ese fruto malo que había en ti, los frutos de la carne. Tú ya no debes de vivir esos frutos. Ya debes empezar a vivir los frutos del Espíritu para poder llevar a cabo el plan de Dios que tiene en tu vida. Si tú no lo haces, entonces hay una desobediencia en tu vida. Y esa desobediencia te va a llevar a una consecuencia. ¿Sí? Entonces, también la benignidad y la bondad en la familia. Debemos también, aparte de que nosotros ya como cristianos tenemos la benignidad en nuestra familia, en nuestra vida y todo, y tenemos que llevarlo a la práctica. Es que ando pegando acá. En práctica, también lo tenemos que poner en práctica en nuestros hijos, ¿sí? Empezar a enseñar que ellos también primeramente acepten a Jesucristo como su Salvador, para que esos hijos que nosotros tenemos en nuestros hogares también tengan esa benignidad y esa bondad en su vida, para poderlos educar, como dice la palabra, instruye al niño en ¿qué? En su camino, y cuando sea viejo ¿qué? No se aparte, ¿verdad? Entonces,
nosotros que tenemos que ir enseñando a nuestros hijos, primeramente, si tu hermano no le has dado el plan del evangelio a tu propio hijo, necesitas hacerlo para que ese hijo que tú tienes en tu hogar pueda creer en el Señor Jesucristo. Y entonces, como va a ir creciendo, en este momento, él también pueda aplicar estos frutos del Espíritu en su vida y en su familia. Y empezando nosotros como padres, estar nosotros enseñándoles y amándolos igual, enseñándoles la benignidad, la bondad, para que ellos vayan creciendo en estos frutos. No solo teórico, práctico, los hijos ven lo que los padres hacen. No es tanto lo que les decimos, sino lo que hacemos. Exactamente. No nomás es darles la enseñanza, sino practicarlo. Que vean en ti. Exacto. Realmente, mientras un padre no sea dadivoso, no tenga acciones buenas, los hijos jamás, los más creativos van a actuar. Ajá. Exactamente. Entonces, tenemos que nosotros poner ¿qué? El ejemplo. El ejemplo en nuestra familia para que nuestros hijos crezcan de esa parte, ¿sí? Esta bondad también se expresa en la manera de comunicarse, ya que nuestra forma de hablar es determinante en las consecuencias de un ambiente de armonía. A veces nuestra forma de hablar, a veces en el internet, a veces en el Face, que se encuentra siendo cristiano sus palabras, ¿no? Su forma de comunicarse, no se ve un fruto del Señor en sus vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de ver esa situación, mejor no mandes mensajes siendo cristianos, porque me he tocado algunos hermanos que hagan hijos, hombre, cada cosa que dicen siendo hijos de Dios, ¿sí? Entonces, por favor, hermanos, Romanos 15, 14. Dijo el pastor, ya voy a terminar, ¿eh? 15, 14. Piensa en este versículo, la bondad, ¿a qué te lleva? ¿Ya lo tienen? A ver, ¿quién lo puede leer? Ajá. Cuando nosotros tenemos la bondad en nuestras vidas, cuando somos bondadosos, podemos exhortar en amor a otras personas, ¿verdad? A otros hermanos cuando están en pecado o están haciendo algo malo, ¿sí? O nomás darle una exhortación o una palabra también de ánimo, ¿sí? Porque hay a veces que somos muy hirientes para cuando hablamos con las demás personas, ¿sí? El amor debe expresarse en hechos también, en hechos, y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica ante principio, hogares donde se adora a Dios, donde reina el amor verdadero, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que poner en práctica el amor. No me acuerdo, fue hace 8 días, no me acuerdo si fue el sábado, que el pastor estaba hablando acerca del amor. Y luego también habló acerca, este viernes estuvo hablando de que el Señor es todopoderoso, todo, sí, pero estaba hablando del amor. Entonces nosotros tenemos que practicar el amor, poner en práctica el amor. Y a veces nosotros decimos, por ejemplo, una vez yo le decía a mi esposa, yo te amo mi vida, yo te quiero, te amo. ¿Y qué me dijo mi esposa? Ayúdame a lavar los trastes.
híjoles, pues entonces, ¿me amas o no me amas? Entonces, el amor lleva práctica, ¿verdad? Como la benignidad, como estamos diciendo, la bondad es práctica, es llevar a la práctica. Si verdaderamente amas a tu familia, pues vas a dar todo, ¿no? Por tu familia. Si amas a tu prójimo, vas a dar. Una de las cosas bien importantes de la bondad también es que te vas a preocupar por la otra persona, ¿sí? Por tu hermano, por tu familia, por tu prójimo, vas a preocuparte, ¿sí? Y ver por la persona, ¿sí? Pero hay a veces que nosotros, aunque seamos cristianos de la iglesia Cristo viene, ni siquiera vemos unos por otros. Ajá, ni nos preocupamos ni cómo está el hermano Aniceto, ni cómo está mi hermano Limonchi, ni nos preocupamos, ¿sí? Pero ¿qué debemos de hacer? Ver cómo están todos mis hermanos. Eso es parte de la bondad, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos estar más benignidad en la familia? Ponemos un ejemplo para ir terminando, dijo el pastor. David, vamos a segunda de Samuel, capítulo 9. Espero que no me equivoqué porque aquí no le puse, pero sí, me acuerdo. Y con esta vamos a terminar. Capítulo 9. Uh-huh. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? A ver, Josué. A ver. Alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Bar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Bar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te volveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinando dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Uh-huh. Entonces, ¿tuvo qué? Misericordia. Ajá. ¿Por quién? Por Jonathan. Por Mefiboset. Sabemos la historia en este momento, qué es lo que pasó cuando David y Jonathan hicieron un pacto, ¿no? Y ellos, ahora sí que yo le llamo el amor del alma, ¿no? De que cómo se amaron ellos, ¿no? Entonces era un amor, no sé, fraternal. Yo no sé si un día nos podríamos amar así, ¿no? Entre nosotros como hermanos, ¿no? Pero era un amor fraternal, un amor que, híjoles, entonces hicieron un pacto y dependiendo, ¿no? Ustedes saben la historia de que si alguno de las familias, conforme si moría uno del otro y si quedara alguna familia, el otro iba a ver por la familia, ¿no? Y entonces ese pacto se acordó David. ¿Y qué hizo? Tuvo misericordia, pero algo bien importante que dice en el 2, y había un siervo de casa de Saúl, el 3, y él le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. ¿De quién? De Dios. Misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros somos bondadosos y damos la bondad, no es una bondad de nosotros, sino es la bondad de ¿quién? De Dios en ti. Entonces, cuando se lleva a cabo todas las cosas que vamos a hacer,
las vamos a hacer porque Dios está obrando en mi vida. Está Dios en mí. Y Dios es el que me va a ayudar a hacerlo. Porque yo no lo voy a hacer por mis propias fuerzas ni por mi propia carne, sino Dios lo va a hacer y entonces yo lo pongo en práctica, todo lo que estoy aprendiendo y toda la bondad y la benignidad que está en mí, la llevo a cabo ante los demás. ¿Sí? Si no, no puedo. Y termino con esto, nuevamente, con lo que inicié. ¿Quién se ha quedado con las galletas? Ajá. ¿Quién se ha quedado con esas galletas de la historia? ¿Sí? Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bondadoso, tú eres misericordioso, Padre. Ayúdanos a poner en práctica, Señor Jesús, todo esto, Padre, toda tu palabra, pero estos frutos, Señor, porque tú eres amor. Y nosotros nos das amor, Padre, para darlo, Señor. Eres benigno, nosotros vamos a ser benignos, Señor. Eres bondadoso y nosotros somos bondadosos, porque tú nos lo has puesto en nuestro corazón y lo vamos a practicar cada día, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a llevarlo a cabo. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, Padre. Nosotros no lo podemos hacer solos si no estás tú con nosotros, Padre. Por eso te pedimos, Padre, que tu Espíritu sea obrando en cada uno de tu iglesia, cada uno de tus hijos, para poder en práctica todo esto que nos das el día de hoy, Padre. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.